Hoy estudiaremos Mateo 16. Aproximadamente un año faltaba para que Jesús llegara a la cruz, y los dirigentes judíos estaban incómodos por la nueva doctrina que atentaba con la de ellos. Los fariseos y los saduceos, que no se llevaban entre ellos por tener puntos de vista diferentes, ahora estaban uniéndose con el propósito de entrampar a Jesús y encontrar un motivo para acusarlo y destruirlo. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrase una señal del cielo, dice el verso 1 de este capítulo. Suficientes señales y milagros habían sucedido, tales como de sanidad, la multiplicación de los alimentos, resurrecciones, liberación de endemoniados, etc. Pero el ser humano incrédulo no queda satisfecho jamás. Jesús les repitió lo mismo que había dicho a otro grupo de escribas y fariseos anteriormente, que les iba a presentar la señal del profeta Jonás, es decir, que descendería a la tumba, pero volvería a salir de ella como Jonás entró y salió del pez. A continuación, Jesús les advierte a sus discípulos sobre la levadura de estos hombres, fariseos y saduceos que llegaban para tentarle, refiriéndose de esa forma a la doctrina que ellos tenían, que estaba basada en tradiciones sin apoyo de las sagradas escrituras. Vemos que siempre ha existido y existirá el desafío de contender con creencias populares y atractivas que culturalmente todo mundo creerá que son correctas y las seguirán pensando que son aprobadas por el cielo, pero en verdad no tienen asidero bíblico. Puesto que se acercaba el día de su muerte, Jesús inició a preparar a sus discípulos para esto. Les hizo entonces una pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En la mayoría de las veces, cuando Jesús preguntaba algo, Pedro siempre se adelantaba y respondía, y acá sucedió lo mismo, y dijo lo que todos los discípulos creían de él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ningún discípulo, incluido Judas Iscariote, creía otra cosa a esa altura del ministerio de Jesús. Y entonces Jesús le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá la bienaventuranza es para Simón Pedro, pero también para el resto de los discípulos de él, a quienes Pedro representaba en ese momento. Y yo también te digo, le dice Jesús, de que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá el Señor usa un juego de palabras con piedra y roca. El nombre Pedro, del griego Petro, significa piedra pequeña o rodante. Simboliza bien a un ser humano como Pedro, a los discípulos y a todas las piedras vivas que, según señala primera de Pedro 2:5, formamos parte de esa iglesia que el Señor fundó. Simboliza a todos los cristianos que un día llegarían a formar parte del pueblo de Dios por la predicación de ellos. Pero en contraste está la roca en la cual se edificaría la iglesia, refiriéndose Jesús a sí mismo. Y tenemos suficientes citas bíblicas en las cuales se nos dice de que la roca no es una persona, no es ningún ser humano excepto Jesús. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice Jesús. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta parte tiene su cuadro completo 2 capítulos más adelante, cuando Cristo expone esta misma potestad, pero al pleno de la iglesia y no a una sola persona. En ese versículo tenemos las mismas palabras, pero no para Pedro, sino para las piedras, es decir, los discípulos y la iglesia, a quienes Pedro acá pues está representando. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Cuando Jesús anunció su muerte, nuevamente aparece Pedro, tomando la palabra, tratando de disuadirlo para que desistiera de esa decisión.
Pero Jesús vio a Satanás, quien se interponía entre Pedro y él, y las palabras, quítate de delante de mí, Satanás, en verdad no fueron para Pedro, sino para el diablo que intentaba apartar a Pedro y a los otros discípulos de Cristo. En verdad, no solo Pedro, sino el resto de los discípulos albergaban la idea de un Mesías instaurando el reino de gloria en el cual ellos podrían ocupar importantes puestos, como veremos más adelante. No dudaban de Jesús como el Hijo de Dios, pero lo soñaban sin sufrimiento. No deseaban ver la cruz en la obra de Cristo. Al terminar el capítulo, Jesús anunció a sus discípulos que su muerte permitiría en el futuro verlo venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta allí, en su segunda venida, Jesús haría lo que los judíos y los discípulos querían que él hiciera en la primera. Luego Jesús dice algo que ha dado de qué hablar sobre el significado de sus palabras. Él dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas palabras hacen alusión a su segunda venida en la gloria de su Padre. Obviamente ninguno de sus discípulos está vivo ahora, pero todos lo verán venir en la gloria de su Padre, porque resucitarán. Pero ¿qué significa la frase no gustarán la muerte hasta que lo vean venir en gloria? Esto se pone difícil ya que todos los discípulos murieron. Esos algunos fueron Pedro, Santiago y Juan, quienes subieron al monte de la transfiguración y pudieron ver a Jesús con la gloria que manifestara al momento de su regreso. Antes de morir, Juan volvió a tener el privilegio de ver la segunda venida de Cristo, solo que por medio de una visión. Por eso, antes de morir, él escribió detalladamente la segunda e incluso la tercera venida de Cristo. Algunos piensan que tal vez Jesús quería venir en la época de Juan, pero que por misericordia al mundo, incluyéndose a nosotros ahora, él aún retarda su promesa para darnos tiempo de preparación y así estemos listos para su venida. Pero en verdad a Jesús nada lo toma por sorpresa. Agradezcamos al Señor por su paciencia y su misericordia hacia nosotros y preparémonos porque muy pronto vendrá por su pueblo. Que Dios te bendiga.